Este es un resumen ejecutivo de una presentación en 3 partes sobre las lecciones aprendidas de la pirámide de salud. El mensaje fundamental y más importante es que se puede producir alimentos libres de pesticidas totalmente. Se requiere básicamente invertir, pero es posible hacerlo logrando niveles de producción impresionantemente, un costo de kilo producido casi al 40% de lo que normalmente lo hace el mejor convencional, y creando productos altamente nutritivos, altamente ricos, no solamente en grados BRICS, sino en el tema de nutrición. Vamos a partir todo este trabajo de la pirámide desarrollada por John Kemp, extraordinario asesor que ha podido sintetizar algo que es verdaderamente importante y que explica que existen 4 niveles que al final de cuentas son niveles totalmente nutricionales, y que el de entrar o encontrarnos enfermedades nos indica claramente en qué nivel del desarrollo nutricional estamos. Pero lo más importante es una conclusión que estoy totalmente de acuerdo y que la experiencia me ha demostrado con hechos, de que los primeros 2 niveles son a través de minerales, a través de nutrientes específicos, que vamos a hablar muy claramente, pero el tercero y cuarto tiene que ser biología en el suelo. Tiene que ser a través de una red que esté claramente enfocada a bacterias y hongos benéficos, toda una serie de consumidores secundarios que permitan a través del proceso de digestión de estas bacterias y hongos mandar básicamente nutrientes a la planta en forma prácticamente de comida prefabricada, que permite claramente un mayor desarrollo de la planta y que es fundamental para llegar al tercero y cuarto nivel. Entonces podemos básicamente decir que si tienes un problema de fusarium, tienes un problema de fotosíntesis y ni siquiera estás cubriendo el ciclo inicial, y es lo más común. Es tan complicado que no hay ahorita producto químico que pueda controlar el fusario en el suelo. Tiene que ser a través de biología, pero es más fácil. Tiene que ser a través de producir proteínas más complejas que atraigan bacterias y hongos benéficos en el suelo, que controlen no solamente el fusarium, sino el verticillium, rhizoctonia, etcétera, etcétera. Una serie de hongos, obviamente, que se transmiten a través del suelo. En segundo lugar, yo tengo mosquita blanca, estoy tirando el dinero. Estoy metiéndole cuando menos 30 a 50% más de productos de nitrógeno o de amonio o inclusive de urea, que lo que están haciendo prácticamente es produciendo una serie de alimentos esencial para insectos chupadores y masticadores que van directamente a la planta. El amonio atrae a través de como luces de amonio, de luces muy resplandecentes, pero el tema básicamente de los nitratos en la hoja o en la savia son la principal comida. El siguiente nivel, que ya requiere básicamente de biología y requiere básicamente que exista una fotosíntesis adecuada y que los niveles de nitrato y amonio lleguen a cero, que es muy importante. El siguiente básicamente nivel de lípidos, que se requiere para las membranas básicamente de las células que tienen que desarrollar. Esto básicamente de lípidos nos permite obviamente que la planta se pueda defender contra hongos que transmiten a través del aire, como son por ejemplo los tizones y lo más importante, la cenicilla. Yo tengo fusario, no tengo fotosíntesis. Yo tengo mosquita blanca, estoy tirando el dinero. Yo tengo básicamente cenicilla, no tengo biología en el suelo. No hay forma, los niveles de silicio serían muy bajos. Y finalmente, yo tengo básicamente ataques virostáticos o cánceres bacterianos o Clavibacter o el HLV, o sea, en el tema de los cítricos. Claramente lo que está pasando es que no tengo metabolitos secundarios, lo que quiere decir que no necesariamente, o sea, no hay biología en el suelo o no hay suficiente materia orgánica en el suelo para que la planta desarrolle su sistema inmune. Entonces, lo que hemos básicamente encontrado es desarrollado una patente para activar el ciclo de fotosíntesis, productos complementarios, sobre todo en microelementos, que ayudan básicamente a producir esa fotosíntesis óptima, productos, obviamente, en este caso, cofactores enzimáticos, que son fundamentalmente elementos de traza, que lo que nos hace es que los niveles de nitrato y de amonio lo podamos llevar a cero en todos los cultivos que lo hemos hecho. Y luego, obviamente, disparar a través de este proceso, que es el proceso de fotosíntesis, el motor de la biología,
a través de proteínas más complejas, de polisacáridos, que me lleve claramente a producir ese exceso de energía que se almacena en el caso de lípidos y que por consiguiente a través de este proceso puede llevar a la etapa final de metabolitos secundarios. ¿Es factible producir libre pesticida? Totalmente. Va a ser más barato, el costo por kilo producido es verdaderamente impresionante. Entonces, dime qué enfermedad tienes y yo te digo básicamente qué nivel de nutrición está tu planta. Esto lo hemos hecho y finalmente quiero comentar y enfatizar que esto requiere análisis de savia. Tienes que poder entender porque es los microelementos o la mezcla de microelementos con alguna otra cosa, con algún otro elemento que nunca es nitrógeno, fósforo y potasio. Siempre es algo, eso sodio, o es como el cloro, o como el azufre, o como el sulfato, en combinación con los nitratos, perdón, con los microelementos. Y el otro tema es análisis biológico, por cual nos hemos certificado en estas dos cosas. ¿Qué es la diferencia? Tenemos una forma de evaluar la savia en la planta, una forma de evaluar la biología en el suelo, hacer un traje a la medida para reducir en forma sustancial el costo por kilo producido en forma totalmente contundente. Mil gracias.